El próximo domingo 30 de octubre se celebrará la segunda vuelta electoral por la presidencia del Brasil, que enfrentará a Lula da Silva y Bolsonaro. En este video voy a darte 5 razones, 5 motivos por los cuales sería conveniente, más aún sería bueno que Bolsonaro ganara la segunda vuelta electoral y se convirtiera nuevamente en presidente de Brasil. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción. La primera vuelta por la presidencia brasileña se llevó a cabo el domingo 2 de octubre. Los resultados fueron los siguientes. Lula sacó el 48,43% de los votos, que representa 57 millones de votos, frente a Bolsonaro, que sacó 43,2%, que representa 51 millones de votos. O sea, más o menos, Lula le sacó una ventaja de 5 puntos porcentuales a Bolsonaro en la primera vuelta. Esto, curiosamente, significó una victoria para Bolsonaro, de acuerdo a lo que suponían las encuestas que los medios de comunicación con tanto entusiasmo distribuían por doquier. Porque según esas encuestas, Lula da Silva tenía garantizada la victoria en primera vuelta. Es más, habían encuestas que decían que Lula pasaba muy cómodamente los 50 puntos necesarios para convertirse en primera vuelta en el presidente de Brasil y que Bolsonaro apenas si rozaba los 30 puntos. La realidad fue muy otra. Las encuestas otra vez se equivocaron y la distancia entre Bolsonaro y Lula más o menos son 5% de votos, o sea, alrededor de, vamos a decir, 6 millones de votantes. Ahora bien, algunos datos complementarios para poder entender la situación. Entre el tercero y el cuarto de los candidatos, hay casi 9 millones de votos que ya no van a poder ir hacia esos candidatos porque ellos no van a estar en la segunda vuelta. La segunda vuelta enfrenta a Lula y a Bolsonaro. Esos casi 9 millones de votos vamos a ver cómo se reparten. Además, voto blanco y voto nulo fueron casi 4 millones y medio. Recuerden, la distancia en millones de votantes en la primera vuelta entre Lula y Bolsonaro fueron de 6 millones, digamos, a favor de Lula. Bueno, cuando vemos voto blanco y voto nulo, tenemos casi 4 millones y medio. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Y un punto más a tener en cuenta es la participación en la primera vuelta. La participación fue de casi el 80%, o sea, hay, vamos a decir, un 20% del electorado que no fue a votar a las elecciones, y 20% cuando lo pasamos en millones, bueno, es un número considerable porque Brasil es un país muy poblado. Dicho esto, el día domingo 30 de octubre se encontrarán en la segunda vuelta Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Nada está dicho todavía, pero sí hay que asumir es que las cosas están difíciles para Bolsonaro. Están muy difíciles porque además en este casi mes de campaña se han visto cosas muy poco limpias, muy irregulares. Voy a mencionar 4 de ellas y nos metemos en los 5 motivos por los cuales sería conveniente que Bolsonaro ganara la segunda vuelta. Cosas poco limpias de estos últimos días. Por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral determinó que Lula tendrá el derecho al espacio de propaganda de Bolsonaro por supuestas fake news que este último habría dicho. Esas supuestas fake news es que llamó ladrón a Lula. Digo, a ver, Lula tuvo una condena por corrupto. Claro, después se anuló porque hubo alguna irregularidad, según el Tribunal Supremo, en el proceso. O sea, Lula
recibió de sus amigos los jueces, ya vamos a ver por qué digo esto, ya se los voy a explicar, recibió una anulación de la condena, de varias condenas, que por unanimidad habían determinado que efectivamente era un corrupto. Ahora, como Bolsonaro dijo que Lula es un corrupto, el Tribunal Superior Electoral, compuesto por jueces amigos de Lula, le retiraron el espacio de propaganda a Bolsonaro y se lo concedieron a Lula da Silva. Estamos hablando de 184 propagandas de televisión de 30 segundos cada una que eran de Bolsonaro. Bien, segundo punto. La jueza Carmen Lucía del Tribunal Supremo Federal y del Tribunal Supremo Electoral determinó que la censura de un documental sobre los atentados contra Bolsonaro era conveniente porque, la voy a citar, la censura previa a veces es un remedio. Eso opinó la jueza, insisto, del Tribunal Superior Federal, pero también del Tribunal Supremo Electoral, amiga de Lula da Silva. Detesta a Bolsonaro. Bueno, ella encuentra que es conveniente censurar un filme, una película, un documental donde se relatan los atentados y los ataques físicos, ¿sí? Ya saben a lo que yo me refiero, contra Bolsonaro. Eso no puede aparecer porque, bueno, no, eso va a impactar sobre la decisión de voto de las personas y es mejor, es un remedio censurar antes de tiempo, antes de que salga ese documental. Tercer punto raro, irregular, miren. El ministro de Comunicación de Bolsonaro denunció hace muy poco que 150.000 espacios de propaganda de Bolsonaro no fueron transmitidos. 150.000 espacios de propaganda no fueron transmitidos. Ahora, qué curioso, los de Lula sí fueron transmitidos. Cuarto punto, redes sociales. Claro, las redes sociales también han tomado partido en esta disputa. En Instagram, por ejemplo, no se puede decir nada sobre la corrupción de Lula y su gente. Si uno pone, por ejemplo, Lula corrupto, Instagram ejerce censura previa. Antes que lo puedas publicar, está censurado. Ahora, claro, muchos podrán decir, bueno, está bien para que no haya tanta agresión en el marco de la campaña. Además, a Lula le anularon aquel fallo, ¿sí?, que determinó que era un corrupto. Entonces, bueno, está bien que Instagram haga esto. Así, bueno, qué curioso, porque escribir Bolsonaro corrupto sí vale para Instagram. Uno sí puede escribir en los comentarios de cualquier publicación de Instagram Bolsonaro corrupto, pero no puede escribir Lula corrupto. Qué curioso. Dicho esto, verán ustedes que la balanza no parece ser equitativa. Parece que en estas semanas de campaña han habido irregularidades y todas han sido a favor de Lula y todas han sido a contrapelo de los intereses de campaña política de Bolsonaro. Así, nos acercamos al domingo clave, el domingo 30 de octubre, y quiero brindarles 5 motivos por los cuales es conveniente, es bueno que Bolsonaro gane. Claro, es muy difícil que gane. Vamos a ver qué pasa. Es muy difícil, tiene que remontar muchos puntos. Pero hemos visto que todo puede pasar. Supuestamente Bolsonaro no iba a pasar a segunda vuelta, así que es cuestión de esperar a ver qué pasa el día domingo 30 de octubre. Mientras tanto, 5 motivos por los cuales es bueno que Bolsonaro gane las elecciones en segunda vuelta. El primer motivo, economía. La economía de Brasil durante Bolsonaro ha sido ejemplar. Voy a repasar muy rápidamente algunos indicadores que nos muestran con mucha claridad esto último que acabo de decir. Primero que nada, deflación por tercer mes consecutivo. ¿Qué es la deflación? Claro, a nosotros nos cuesta mucho imaginar el concepto mismo, la realidad misma de la deflación, porque vivimos inflación, ¿sí? Bueno, la deflación es lo contrario de la inflación. Si la inflación es la suba generalizada y sostenida de los precios, pues la deflación es la baja de los precios generalizada. Bueno, por tercer mes consecutivo, mientras todo el mundo en general está con inflación y además todo el mundo se está escudando que la guerra, que la pandemia, que la pospandemia, que esto, que lo otro, bueno, el Brasil de Bolsonaro por tercer mes consecutivo tiene deflación, o sea, allí los precios no suben, bajan. Además,
Por primera vez, la inflación anual, escuchen esto, va a ser menor que la de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. La inflación acumulada de los primeros 9 meses del año en Brasil fue de 4%. Solo de 4%, uno de los registros más bajos del mundo. Alemania, para que ustedes puedan comparar, tuvo casi 7%. Reino Unido lo mismo. Bélgica tuvo 8%. Suecia tuvo 7,2%. Estados Unidos tuvo 6,2%. Ahora, Brasil en los primeros 9 meses tuvo 4% acumulado y ahora encima estamos viendo deflación. Bien. Miren, Brasil es el cuarto país con menor inflación del G20. Brasil además tiene la mayor caída de desempleo en los países del G20. Claro, se está reduciendo el desempleo de una manera impresionante, aceleradísima en Brasil y ya todo lo que se vivió en pandemia, miren, es parte de la historia allí. Por primera vez en 42 años, Brasil va a tener un crecimiento mayor que China. Por primera vez en más de 40 años, mayor va a ser el crecimiento en Brasil que en China. El crecimiento, para que ustedes se den una idea, el crecimiento de agosto, por ejemplo, en Brasil fue de 4,9%. Una barbaridad, o sea, son sumas inmensas. 4,9% anual en agosto. O sea, por primera vez en 42 años, Brasil va a crecer más que China. Brasil además ha roto un récord con 100 millones de trabajadores empleados, a pesar de la pandemia. Fíjense ustedes, todos los políticos están muy cómodos diciendo que todo el daño económico que se está viviendo es todavía por los coletazos de la pandemia. Bueno, en Brasil ya se ha roto otro récord más con 100 millones de trabajadores empleados. El país ha tenido récords además de exportación y ha tenido y tiene superávit en la balanza comercial. Además, en Brasil se han reducido los impuestos. A contrapelo de lo que se está haciendo en prácticamente toda la región, Brasil reduce impuestos. Le ha reducido impuestos a más de 4.000 productos, que incluyen alimentos, medicinas, entre otros muchos. Además, se aplicó un programa de 0 impuestos federales a la gasolina y al gas. 0 impuestos federales para gasolina y gas. Esto también, implica lo que tiene que ver con la subida de precios y con la deflación que ahora se está viviendo en Brasil. Hablemos también del salario, ¿por qué no? Miren, en el último año el salario real, el salario real en Brasil creció 8,8% y ya recuperó todo lo perdido durante la pandemia. Además, vieron, es muy típico que la izquierda trate de conquistar, por ejemplo, los profesores. Vamos a ver esa categoría. Bueno, el aumento de salarios para los profesores ronda el 33%, o sea, un hecho también histórico en Brasil. Entonces, primer punto, economía. Es incuestionable que la economía durante Bolsonaro ha sido maravillosa, ha sido digna de elogio. Segundo motivo, corrupción. Durante los 4 años de Brasil ha habido 0 casos de corrupción. 0 casos de corrupción. Y ahora sí, cabe recordar la operación Lava Jato en Brasil, que salpicó a toda la élite política de Lula da Silva, Dilma Rousseff y todo su partido político, ¿sí? Allí empezó a saberse que ahí había un contubernio de ladrones, básicamente. Miren, es muy largo el caso, yo no lo puedo, este video no va sobre el caso, pero algunos puntos como para por lo menos ubicarnos en el tiempo, ¿bien? El 12 de julio del año 2017, Lula fue encontrado culpable, ¿sí?, de los cargos de corrupción y lavado de dinero derivados de sobornos y beneficios que recibió a través de Petrobras, bien, la petrolera estatal del Brasil. En septiembre de ese mismo año, o sea, del año 2017, se presentaron nuevos cargos contra da Silva, contra Rousseff y contra 6 miembros del Partido de los Trabajadores, que es el partido del cual es líder Lula da Silva. Bien, ¿por qué eran estos cargos? Eran por dirigir una organización criminal para desviar fondos de Petrobras. ¿Hacia dónde? Bueno, hacia sus bolsillos, evidentemente. El 24 de enero del año 2018, un tribunal de apelaciones confirmó por unanimidad la condena a Lula da Silva por corrupto.
A comienzos del año 2019, o sea, un año más tarde, fue otra vez condenado Lula da Silva por otros sobornos recibidos. O sea, tenemos una condena en el 2017, una condena por unanimidad además en el año 2018, otra condena en el año 2019, pero el 8 de marzo del año 2021, el Supremo Tribunal de Brasil anuló las condenas por, cito, defectos procesales y ordenó reiniciar los casos. Vale decir que no fue por unanimidad, ¿sí?, sino que fueron los jueces adictos al lulismo. ¿Por qué digo adictos? Bueno, porque ese tribunal, que es el Supremo en Brasil, se compone de 11 magistrados. De esos 11, ¿saben cuántos nombró Lula y Dilma? Nombraron 9, o sea, 9 de 11 responden políticamente a Lula y determinaron la anulación de las condenas por corrupción simplemente por defectos procesales y bueno, ya lo reiniciaremos después y veremos qué es lo que pasa. Claro, si Lula llega al poder en la segunda vuelta, pues lo que va a pasar se llama impunidad. Eso es lo que se llama. Entonces, el segundo motivo es la corrupción. Mientras estamos frente a una opción de 0 casos de corrupción durante todo su mandato, tenemos otra opción, que es la de Lula da Silva, que está totalmente impregnado de corrupción, él y su equipo, y que lo han salvado sus amigos del Tribunal Supremo. Esa es la verdad. Esperemos que no censuren este video por decir semejante barbaridad. Opinar políticamente hoy es una barbaridad, cuando esa opinión va en contra de lo que el establishment quiere que uno opine. Pero bueno, vamos a esperar que esto se pueda ver de todas maneras. Tercer motivo por el que sería conveniente que Bolsonaro ganara la segunda vuelta en Brasil. Ese motivo se llama seguridad. Y es que Brasil se ha vuelto un lugar mucho más seguro gracias a los 4 años de Bolsonaro. Vamos a ver algunos datos. Miren, la mayor reducción de homicidios de la historia del Brasil la generó Bolsonaro. ¿Saben cuánto se redujo la tasa de homicidios? Se redujo 40% durante Bolsonaro y sigue cayendo. Miren que no estamos hablando de muchos años y estamos hablando, sí, de un país extremadamente violento y con tasas de homicidios de lo más altas del mundo. Bueno, durante Bolsonaro, 40% menos en términos de tasa de homicidio y sigue cayendo al día de hoy. Fíjense esto, durante los gobiernos de Lula y Dilma, las tasas de homicidio en promedio registraron 30,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿ok? Tienen ese número, 30,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. La gestión de Bolsonaro lo bajó a 18,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pasó de más de 30 a 18,5. Esa fue la reducción en tan solo 4 años. En el año 2017, para que ustedes se den una idea ya no en términos de tasas, sino en términos absolutos, por ejemplo, en el año 2017, o sea, antes de que iniciara Bolsonaro su gestión, claro, estamos hablando de bastante, bueno, no mucho antes, poco más de un año. En el año 2017 la cantidad absoluta de homicidios rondó los 64.000 casos. 64.000 homicidios en el año 2017 implican 175 homicidios por año, lo cual significa 7 homicidios por hora. Antes de Bolsonaro se asesinaban a 7 brasileros por hora en el país. Afortunadamente, en términos de tasa, eso ha caído un 40% gracias a la gestión de Bolsonaro. Hay muchos otros indicadores además de homicidios. Claro, el de homicidios es el más significativo porque estamos hablando de matar a otra persona. Pero hay muchos otros indicadores en términos de seguridad que son también significativos y que ilustran lo que fue el gobierno de Bolsonaro en comparación con el desastre del lulismo, de Dilma y toda esa runfla. Miren, por ejemplo, invasiones de propiedades rurales, que es un fenómeno muy fuerte en Brasil. Invasiones de propiedades rurales, o sea, que te tomen tu tierra, básicamente, que te roben tu tierra, que te la tomen. Durante el gobierno de Lula, ¿sí?, el promedio de estas invasiones por año fue de 246. 246 invasiones rurales por año. ¿Saben a cuánto cayó durante Bolsonaro? El promedio, a 10.
Pasó de 246 tomas a 10. Otro ejemplo, las drogas. Las drogas, miren, lo podemos medir en toneladas incautadas por año. Bien, durante Lula las toneladas incautadas por año fueron 17,5 en promedio durante toda su gestión. En cambio, durante Bolsonaro fueron 96 toneladas anuales incautadas. Estamos hablando de 17 contra 96. Bolsonaro le ha dado realmente guerra al narcotráfico y ha tenido éxito con ello. Por lo tanto, nuestro tercer punto, seguridad. El gobierno de Bolsonaro ha generado un Brasil mucho más seguro que lo que vivía Brasil durante el lulismo, durante Dilma, etc. Nuestro cuarto motivo por el cual es conveniente que Bolsonaro gane las elecciones en segunda vuelta: vida y familia. Bolsonaro es uno de los únicos presidentes, se cuentan, miren, con los dedos de una mano. Es uno de los poquitos presidentes de toda América que defiende la vida humana y que defiende a la familia y su libertad. Por ejemplo, no solamente con los dichos, sino también con los hechos, pero para que veamos un poco cómo este tipo nunca tuvo pelos en la lengua para decir las cosas como son. En su Twitter dijo: "No cabe relativización de la defensa de la vida de los inocentes que no pueden defenderse". Claro, esto lo dijo respecto del asunto aborto. Hay que defender la vida de los inocentes, mucho más aún de aquellos que ni siquiera se pueden defender, como es el caso del ser humano en gestación. Otra declaración. Dice así: "En Brasil, la izquierda celebra y aplaude la liberación del aborto hasta el 6º mes de embarazo aprobado en Colombia". Claro, esto fue este año, en febrero de este año, cuando en Colombia la Corte Constitucional extendió el aborto hasta la semana 24, o sea, hasta el 6º mes. Sigue así Bolsonaro. "Se trata de la vida de un bebé que ya tiene tacto, olfato y gusto y que ya escucha la voz de su padre. ¿Cuál es el límite de esta deshumanización de un ser inocente?". Claro, está aterrado. Ve a Colombia, ve lo que generaron ahí los progres, aborto hasta el 6º mes, tenés un bebé totalmente formado, incluso según la OMS, ese bebé ya puede ser viable fuera del útero materno, y sin embargo en Colombia se celebra porque los progres y los zurdos, por supuesto, están a favor de ese tipo de deshumanización. Pero la izquierda brasilera, la que vota por Lula, y la que está metida en todo el equipo de Lula, y Lula seguramente incluido también, por supuesto que celebran también esto porque va con su ideario es deshumanizante. Además, pasando de los dichos a los hechos, Bolsonaro estableció el 8 de octubre como Día Nacional del Niño por Nacer para sensibilizar sobre los riesgos y el drama del aborto. Además, Bolsonaro firmó el Consenso de Ginebra junto a 31 países más para proteger la vida desde la concepción y reivindicar a la familia como núcleo esencial de la sociedad. En el año 2019, Bolsonaro erradicó la ideología de género de la currícula escolar. Además, quitó la ideología de género de la televisión estatal. Mientras tanto, Lula está a favor, está en contra. Mire, Lula es un mentiroso, básicamente. Es un mentiroso. Hace no mucho tiempo decía ante los medios de comunicación que el aborto es un problema de salud pública y que todo el mundo debería tener derecho a practicarse uno. Eso es lo que decía ante los medios hace no mucho tiempo, pero ahora cuando ve que está disputando una elección por la presidencia del Brasil, cambia el relato, o sea, le miente a la gente. Ahora dice lo siguiente, miren, lo cito: "No solo estoy en contra del aborto, sino que todas las mujeres con las que me he casado están en contra del aborto. Creo que casi todo el mundo está en contra del aborto. No solo porque somos defensores de la vida, sino porque debe ser algo muy desagradable, muy doloroso para alguien abortar". Claro, hay cosas que acá que dice que son ciertas. Por ejemplo, él dice casi todo el mundo está en contra del aborto. Y por eso él tiene que mentir. Él no está en contra del aborto, él está a favor del aborto, como lo dijo tiempo antes. Pero ahora tiene que mentir porque sabe que está pidiéndole el voto a gente que está en contra del aborto y les tiene que mentir, les miente en sus caras. Y esta fue la respuesta de Bolsonaro. Es imperdible. Dice así, lo voy a citar. Bien. "Lula ahora intenta decir que está en contra del aborto, mientras es apoyado por quienes lo defienden.
que es cristiano mientras es apoyado por aquellos que odian la iglesia, que está en contra de las drogas, siendo apoyado por los que están a favor, que está en contra de la corrupción, mientras él y su banda fueron arrestados por ello. La izquierda dice estar orgullosa de sus banderas, pero las esconde en un año electoral. Saben que si dijeran la verdad sobre lo que predican, nunca serían aceptados. Por eso mienten sobre lo que sienten. Podrían ser honestos y dejar que la gente decida, pero la codicia y la ambición hablan más fuerte. En efecto, Lula es un mentiroso. Él está a favor de la ideología de género, a favor del aborto, y si gana las elecciones, por supuesto que va a implementar ideología de género radical y va a implementar también aborto en Brasil. De eso no tengan ninguna duda. Y llegamos así hasta nuestro quinto y último motivo de por qué es conveniente y es bueno que Bolsonaro gane la segunda vuelta en Brasil. Ese motivo, ¿saben cómo se llama? Freno. Brasil es un freno, es el único freno que queda para el socialismo en un continente que se ha vuelto socialista como es el nuestro. Desde el sur hasta el norte, casi que no quedan países que no hayan caído en la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Claro, me dirán, bueno, está Paraguay, está Uruguay, está Costa Rica, está Ecuador con grandes problemas, pero está Guatemala. Sí, son 4 o 5 países, pero son geopolíticamente muy chicos. Muy chicos. Brasil es un monstruo, es inmenso. Geopolíticamente es central para nuestro continente. Por eso Brasil es el único freno que le queda a una región que se ha puesto roja casi por entero. Y que en Brasil sobrevive un gobierno de derechas como el de Bolsonaro, y vamos a ver qué es lo que pasa. Como hemos dicho, eso está muy difícil. Claro, muchos nos van a decir, pero ¿qué tienen ustedes contra el socialismo? ¿Cuál es el problema? Bienvenido el socialismo, queremos más socialismo en la región, nos encanta el socialismo. Mentira. Mentira. Miren ustedes, los países que han caído en el socialismo del siglo XXI en los últimos 2 años, o menos, 2 años, hoy la gente se agarra la cabeza y dice, ¿qué hicimos? ¿Cómo fuimos tan estúpidos de haber creído que esto era algo nuevo? Esto no es nada nuevo, esto es chavismo, esto es socialismo. Ya conocemos, es una historia trillada, ya le conocemos el final, ya sabemos cómo termina. Ya sabemos cómo nos empobrecemos, ya sabemos cómo recortan nuestras libertades. ¿No me creen? Bueno, miren entonces lo que pasó. Miren, Chile, Perú, Colombia, lo que está pasando en Colombia y Argentina. Vamos a dar números para que ustedes no digan, eso es una opinión tuya. Vamos a dar números. Vamos a empezar por Perú. Pedro Castillo. ¿Saben cuánto es la aprobación de Pedro Castillo al mes de septiembre de este año? Es solo del 22,2%. O sea, solamente 2 de cada 10 peruanos hoy aprueban a Pedro Castillo como su presidente. ¿Cuándo ganó Pedro Castillo? Hace poco, ¿no? Hace poquito. No lleva ni la mitad de su mandato. Ni la mitad de su mandato. Le falta todavía bastante incluso. Ahora, faltando tanto, solamente 2 de cada 10 peruanos aprueban a Pedro Castillo. El 52%, por otro lado, cree que Castillo está involucrado directamente en corrupción. Claro, todos los días se conocen nuevos escándalos de corrupción, todos los días siempre alguien del círculo íntimo de Castillo, incluso sus propios familiares, se les encuentra que son unos corruptos. Claro, así son los zurdos, así es la izquierda. Se meten en el Estado, después no lo sacás más, te roban a mano armada. No vaya a ser que las redes sociales me vayan a censurar esto, que me vayan a censurar por decir en este caso no que Lula, sino que Castillo es un corrupto. Bueno, miren, el 52% de los peruanos hoy cree firmemente que Castillo está involucrado en casos de corrupción. La mitad de la población peruana al mismo tiempo está pidiendo la vacancia de Castillo. ¿Qué significa que esté pidiendo la vacancia? Está pidiendo que Castillo caiga. Que caiga. La mitad del pueblo. ¿Qué legitimidad puede tener ese hombre cuando la mitad del pueblo está pidiendo la vacancia? Pero estaban todos muy contentos, ¿no? Qué bueno, el maestro socialista nos va a salvar con su doctrina maoísta. Qué bueno, qué bueno. Ahí están los resultados. Pasemos a Chile, muy rápido. ¿Saben cuánto es la aprobación de Boric hoy? 27%. O sea, cada 100 chilenos, solamente 27 hoy aprueban a Boric.
¿Cuándo empezó Boric? Hace un par de meses, hace poquitos meses. Y claro, ganó como con el 54, 55% de los votos. Bueno, hoy su aprobación es de menos del 30%. Y fíjense lo que está pasando en Chile. Chile ha sido además un ejemplo económico para todo el continente. Bueno, hoy, por ejemplo, la inflación anual, ¿sí? Hoy no, miren, la inflación anual en junio alcanzó el 11,5%. El mayor nivel de inflación en 28 años. Ay, no, pero la pandemia. Ay, no, pero la guerra. Pero esto, pero lo otro. Que Piñera. Pero por favor, tenés a Brasil que te muestra deflación y seguís tratando a la gente de idiota. ¿Seguís tratando a la gente de mononeuronal? Tenés a Brasil, mirá lo que hizo Bolsonaro, tiene deflación y vos me vas a decir que, ay, pobrecito Boric está todavía recibiendo los coletazos de la pandemia cuando su nivel anual de inflación es el mayor en 28 años. Además, el mamarracho de texto constitucional, fue tal el mamarracho que hizo esa gente, con el apoyo, por supuesto, de Boric, que más del 60% del pueblo chileno en referéndum dijo no a ese texto y ahora están tratando de volver a montar el mismo circo. Veamos Colombia. Colombia, solo 2 meses de gestión de Petro y Petro cae 10 puntos en el nivel de aprobación. Caer 10 puntos en tus primeros 2 meses no existe. Maquiavelo se agarraría la cabeza y dice, ¿pero cómo? Luna de miel. A ver, hay algo que se llama luna de miel, ¿bien? En política, que es cuando un presidente asume, pues tiene un tiempo de gracia, una luna de miel, todos están enamorados, ¿no? Qué bueno, te damos toda la confianza del pueblo para que puedas montar tu gobierno. Bueno, ¿de qué luna de miel me hablan en Colombia? Solo 2 meses y se cae 10 puntos ese hombre. No hubo luna de miel. ¿Por qué? Porque es un desastre. Porque es un desastre. Y es tan flagrante, es tan evidente el desastre que la gente le retira el apoyo. Pero ¿por qué lo apoyaron en primer lugar? Sería la pregunta. ¿Por qué la gente resulta tan estúpida de apoyar en primer lugar a un Pedro Castillo, a un Boric, a un Petro, a un Alberto Fernández, del cual ahora vamos a decir algo más? Pero antes sigamos algunos puntos más de Colombia, pues está interesante. Miren, la inflación en Colombia es hoy la más alta de este siglo, ¿sí? Todo lo que va del siglo XXI, bueno, el récord, el premio a la mayor inflación se lo tenemos que dar al señor Petro. En lo que va del año acumula 11,4%. Y veamos el dólar. También el asunto del dólar está muy interesante y tiene histérica a la gente en Colombia. Antes de las elecciones, ¿sí?, el dólar estaba en 3.900 pesos colombianos. O sea, durante Duque, el dólar estaba en 3.900 pesos. Se produce el triunfo del señor Petro y el dólar empieza a dispararse. Claro, porque las expectativas económicas cambian. Hoy, ¿a cuánto está el dólar en términos de pesos colombianos? Rosa los 5.000. Sí, hemos pasado de 3.900 a 5.000. ¿Saben eso lo que significa para otros indicadores macroeconómicos? ¿No? Pobreza, básicamente. Pobreza. Pero bueno, ellos son redistribuidores, justicia social, aman a los pobres, así que hay que votarlos. Y después te generan esto. Y por supuesto, por ese motivo empiezan a caer. Por ese y por otros motivos, también por corrupción, como el caso de Pedro Castillo. Bien. Último ejemplo, miren, Alberto Fernández. Alberto Fernández, todos entusiasmados. Alberto Fernández arrasó en las primarias, arrasó y se consagró solo en primera vuelta. No hubo necesidad de segunda vuelta en Argentina. Todos con las expectativas. Qué bien que Alberto Fernández va a conducir el país. Bueno, hoy Alberto Fernández está en el podio de los presidentes de la región con mayor desaprobación. Bien, solo un 23% de los argentinos hoy aprueba la gestión de Alberto Fernández. O sea, de cada 10 argentinos, solamente 2 te van a decir, qué bueno que está el gobierno de Alberto Fernández, qué bien que lo votamos, qué buena noticia. Claro, y falta un año más de gobierno. ¿Saben a cuánto está la inflación? ¿A cuánto se prevé que cierre el año 2022 la inflación en Argentina? Bueno, vamos a cerrar entre un 95 y un 112%, según las consultoras más prestigiosas. Entre un 95 y un 112% de inflación. Y en Colombia se agarran la cabeza porque la tienen en 11,4.
Bien. Entonces, eso es lo que generan. Eso es lo que generan. Antes de las elecciones primarias de la consulta popular, el dólar en Argentina estaba en 45 pesos. Hoy el dólar roza los 300 pesos. 45 pesos, hoy, solo 3 años más tarde, 300 pesos. El salario promedio en Argentina. ¿Saben cuánto es el salario promedio en Argentina? Hoy, 563 dólares. En promedio, no mínimo, ¿ok? Salario promedio. En Argentina, 563 dólares. En la mejor época de Macri, y no soy macrista y no votaría a Macri, lo aclaro, pero este es un dato objetivo, en la mejor época de Macri, el salario promedio estaba en cerca de 1.700 dólares. Entonces hemos pasado de cerca de 1.700 dólares a 563 dólares. Pero ese es un gobierno nacional y popular. Qué bueno, es de la línea de Lula. Alberto Fernández es línea Lula. Petro es línea Lula. Boric es línea Lula. Pedro Castillo es línea Lula. ¿Y saben quién más es línea Lula? Maduro. Entonces, Brasil es el único freno que nos queda en la región al proyecto socialista. Y llegó el momento de cerrar entonces este video. Esas son las 5 razones por las cuales es conveniente que Bolsonaro gane las elecciones. Es muy difícil, claro, es muy difícil. Ya hemos visto, está un poco más de 5 puntos abajo en la primera vuelta electoral y además tiene mucho viento en contra por distintas injusticias e irregularidades que se han dado en estas semanas. Pero acá se está jugando la libertad, no de un solo país. Acá se está jugando la libertad de todo un continente, así que haremos todos fuerza para que Bolsonaro pueda ganar en segunda vuelta. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.